En este video vamos a empezar a combinar algunos de los conocimientos que adquirimos en la unidad 2, donde vimos la campana de coexistencia de líquido-vapor, con conocimientos que adquirimos en la unidad 3, el ciclo de Carnot. Por lo tanto, vamos a ver un ciclo de Carnot con cambio de fases. En un video previo ya hablamos sobre el ciclo de Carnot, que el ciclo de Carnot básicamente tenía que cumplir con dos condiciones fundamentales, que constaba de dos pasos isotérmicos y dos pasos adiabáticos, una expansión isotérmica, una expansión adiabática, luego seguida de una compresión isotérmica y una compresión adiabática. Y la segunda condición que tenía que cumplir el ciclo para ser considerado un ciclo de Carnot es que el fluido dentro del sistema tenía que ser un gas ideal. Ustedes ya han visto en la unidad 2 que para fluidos reales se aleja el comportamiento respecto del comportamiento del gas ideal, y lo que nos aparece es la conocida campana de coexistencia líquido-vapor en un diagrama presión-volumen. Ya lo vamos a ver un poco más adelante con más detalle, pero básicamente en un diagrama presión-volumen lo que tenemos es una campana donde coexiste una fase líquida con una fase vapor. ¿Sí? Entonces, utilizando un fluido real, es decir, un fluido en el que sí aparece coexistencia entre distintas fases, como una fase líquida y una fase vapor, podemos pensar en un ciclo de Carnot, es decir, un ciclo que conste básicamente de dos pasos isotérmicos y dos pasos adiabáticos, pero dentro de la campana, es decir, con cambio de fase. Por lo tanto, aquí lo que veremos es cómo se transformaría nuestro ciclo de Carnot si lo que tenemos es un cambio de fase. Entonces, lo que aparece cuando aparece un cambio de fase en el fluido que está operando dentro del ciclo son cuatro equipos básicos que luego los explicaremos en detalle, pero que básicamente son una caldera, que es donde se toma calor de una fuente caliente, normalmente un quemador, o bien otro fluido más caliente que el fluido que circula por el interior del ciclo, donde se entrega calor al sistema, ¿sí? La caldera opera isobáricamente, es decir, es este paso de 1 a 2, es decir, el paso del estado termodinámico 1 al estado termodinámico 2, isobárico y además isotérmico, ¿sí? Es decir, a temperatura constante. Y lo que sucede es que pasamos de un líquido saturado a un vapor totalmente saturado dentro de la caldera. Cuando sale de la caldera, lo que tenemos es un vapor saturado que pasa por una turbina, donde esta turbina lo que hace es aprovechar la expansión del vapor a una presión menor para hacer girar un eje y obtener trabajo de eje a partir de este equipo denominado turbina, que luego explicaremos con detalle, pero que básicamente son aspas que se accionan por efecto del vapor que fluye cambiando su dirección en cada una de estas aspas o álabes, entregando trabajo al exterior del sistema, ¿sí? Este paso 2-3 es un paso adiabático, ¿sí? Donde hay una expansión, ¿sí? Se reduce la presión súbitamente y llegamos al punto 3, que es previo a este equipo que denominamos un condensador, donde tenemos una mezcla líquido-vapor, que ustedes al haber visto ya la regla de la palanca saben que en esta región tenemos fundamentalmente fase vapor y tenemos una pequeña cantidad de fase líquida. Al entrar al condensador, donde el condensador es básicamente un equipo donde se intercambia calor, es decir, donde el sistema entrega calor a una fuente fría, que usualmente suele ser
un líquido que lo que hace es enfriar el líquido que circula por el interior del condensador para obtener a la salida del condensador, mediante un proceso que es isobárico nuevamente y también isotérmico, ¿sí?, a la temperatura de la fuente fría, lo que tenemos es una mezcla líquido-vapor, pero ahora en este caso, en el punto 4, por la regla de la palanca, ustedes ya pueden observar que tenemos mayor cantidad de la fase líquida que de la fase gaseosa. Por último, el fluido entra a un nuevo equipo que se denomina bomba, y en la bomba lo que sucede es una compresión adiabática para cerrar el ciclo. Es decir, lo que hace es la bomba lo que hace es aumentar la presión consumiendo algo de trabajo, ¿sí? Como todo ciclo de Carnot, la eficiencia se define como 1 menos el cociente entre el calor que entrega el sistema en el condensador sobre el calor que se le entrega al sistema en la caldera. Pero nosotros sabemos que del ciclo de Carnot esta ecuación es idéntica a esta ecuación, es decir, que la eficiencia del ciclo es 1 menos el cociente entre las temperaturas de la fuente fría y de la fuente caliente. Es decir, nuevamente, que la eficiencia del sistema solo depende de las temperaturas de la fuente fría y de la fuente caliente y no del fluido que tengamos al interior del sistema, ¿sí? Por lo tanto, se vuelve a cumplir para el ciclo de Carnot con cambio de fase, que también la eficiencia se define de esta manera, al igual que cuando operábamos con un ciclo de Carnot con gases ideales. Una forma de efectuar las etapas isotérmicas, como les decía, del ciclo de Carnot, es haciendo que el fluido que cumple el ciclo sufra cambios de fases, es decir, se evapore en la etapa que toma calor, es decir, en la caldera, y condense en la etapa que entrega calor, es decir, en el condensador. En una máquina térmica el fluido recibe calor evaporándose en una caldera y entrega calor condensando en un condensador. El ciclo se completa con una expansión adiabática en una turbina, ¿sí? Recordemos el punto donde se reduce la presión desde la presión de la caldera hasta la presión del condensador, entregando trabajo de eje, y una compresión que también resulta adiabática en la bomba, donde entregamos trabajo al sistema para pasar desde una presión más baja a una presión más alta, ¿sí? Esto, graficado en un diagrama temperatura-entropía, en este caso, se ve del siguiente modo. Entre el punto 1 y 2 hay un proceso isotérmico, ¿sí?, a la presión de la caldera, isotérmico e isobárico. Entre el punto 2 y el punto 3 hay una descompresión súbita, donde baja la presión y también la temperatura, que es adiabática, y la consideramos, por ser ciclo de Carnot, como adiabática y reversible. Por lo tanto, se puede considerar isoentrópica, es decir, a la misma entropía. Como ustedes pueden ver, esta línea es una línea vertical de entropía constante. Entre el punto 3 y el punto 4, lo que tenemos es básicamente lo que sucede en el condensador, es decir, una mezcla líquido-vapor que está dentro de la campana, se condensa formando más líquido, es decir, pasando mayor cantidad de materia desde la fase vapor a la fase líquida, para llegar al punto 4 en una región donde tenemos mayoritariamente líquido, pero una parte de vapor. Y en ese punto 4, que es isobárico e isotérmico, como podemos ver, se produce una compresión adiabática y reversible, por lo tanto isentrópica. Como pueden ver, nuevamente, esta es una línea vertical de entropía constante entre el punto 4 y el punto 1, para luego llegar nuevamente al ingreso a la caldera, donde se va a producir la evaporación del líquido totalmente saturado hasta obtener un vapor totalmente saturado.
Como decíamos, los equipos que se utilizan en las máquinas térmicas cíclicas, como por ejemplo en el ciclo de Carnot con cambio de fase, son 5 tipos que ya veremos en función de si estamos hablando de una máquina térmica que lo que produce es trabajo útil, o bien es una máquina frigorífica o una bomba de calor o distintas máquinas como las que ya vimos al principio de la unidad. Estos equipos que forman parte de los ciclos pueden ser toberas o boquillas, turbinas, ¿sí?, bombas o compresores, válvulas o estrangulamientos e intercambiadores de calor. Cada uno de estos equipos, a pesar de que forman parte de un proceso cíclico, son sistemas abiertos. Es decir, si analizamos cada uno de los equipos del ciclo de Carnot con cambio de fase por separado, cada equipo es un sistema abierto. Sin embargo, el ciclo completo, es decir, la suma de los 4 equipos que conforman el ciclo, son un sistema cerrado, es decir, que cumple con la primera ley de la termodinámica de la manera delta U es igual a Q más W. Es decir, el ciclo como un todo es un sistema cerrado, pero cada equipo en particular del ciclo opera como un sistema abierto. Vamos a pensar entonces en qué es una tobera o una boquilla. Una boquilla o una tobera básicamente lo que hace es un cambio en la velocidad promedio del fluido por un cambio en el área de flujo. Acá lo que vemos es, por ejemplo, un área transversal más grande, ¿sí?, y acá un área transversal más chica, donde lo que hacemos es un balance de masa. La variación de la masa en el sistema tobera respecto del tiempo es igual a la masa de entrada, al caudal másico de entrada menos el caudal másico de salida. Esto sabemos que es 0, ya que no se acumula ni se genera masa dentro del sistema. Entonces el caudal másico de entrada es igual al caudal másico de salida, y el caudal másico lo podemos expresar como el producto de la densidad por la velocidad por el área transversal de flujo a la entrada, ¿sí?, es decir, en esta región, menos la densidad por la velocidad por el área transversal de flujo a la salida, es decir, en la parte más fina de la boquilla, ¿sí? Aquí, como el área de entrada es mayor al área de salida y la masa total, el caudal másico total se mantiene constante, ρ por B tienen que aumentar, ¿sí?, si el área disminuye, para que esta igualdad se mantenga, ¿sí? Entonces ρ por B, como decimos, tienen que variar de modo tal que si se reduce el área de salida, cambien el producto de ρ por B. Y para muchos casos podemos considerar que el fluido es incompresible, por lo tanto ρ podría ser constante, y lo que va a pasar es que aumenta la velocidad. Es decir, la velocidad a la entrada va a ser menor que la velocidad a la salida, porque el área a la entrada es mayor que el área a la salida. Es decir, que ya sabemos que la velocidad a la salida es mayor que la velocidad a la entrada, y a la vez tenemos que hacer un balance de energía para este mismo sistema, donde la energía tampoco se acumula dentro del sistema, no estamos agregando ni calor ni trabajo al sistema, y no tenemos variación de altura, ¿sí?, en la boquilla. Por lo tanto, lo que nos queda es que el caudal másico por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada es igual a menos 1/2 del caudal másico por la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado. Es decir, que lo que estamos haciendo es convertir básicamente entalpía del fluido en velocidad del fluido. Y recordemos que las entalpías la definíamos como U más P por B. Acá lo que vemos es una pequeña gráfica donde lo que se ve es una boquilla donde se produce una reducción, y un fluido que sale de la boquilla hace girar un determinado rotor, que luego veremos que es lo que forma parte de las turbinas, ¿sí?
para poder obtener trabajo útil. Ahora bien, las turbinas, ¿sí?, son equipos que, ¿qué es lo que hacen? Convierten una descompresión súbita de una corriente de vapor o de cualquier, que puede ser de agua o de cualquier otro fluido, en trabajo de eje. Es decir, nuevamente hacemos un balance de masa. Esto también se hace cero, es decir, que el caudal másico de entrada de la turbina tiene que ser igual al caudal másico de salida de la turbina. Y recordemos que los caudales másicos de entrada y de salida dependen de las condiciones a las que está el fluido que entra y que sale de la turbina, ¿sí? Por lo tanto, también tenemos que podemos hacer el balance de energía. Nuevamente no se acumula energía en el sistema, no se entrega ni se extrae calor del sistema, y a su vez no hay variaciones de velocidad ni variaciones de altura a lo largo de la turbina. Es decir, una corriente de vapor que está entrando a la turbina lo que hace es, por descompresión, cambia de velocidad, bien digo, angular, el eje de la turbina, y de este lado se obtiene una presión menor a este lado, ¿sí? Por lo tanto, lo que vemos es que el trabajo útil, ¿sí?, me queda igual a menos el caudal másico por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Estamos convirtiendo esa entalpía, que es energía interna más P por B del fluido que entra a la turbina, menos energía interna más P por B del fluido que sale de la turbina, lo estamos convirtiendo en trabajo de eje, trabajo útil de eje en la turbina. En una bomba o compresor, ¿qué es lo que sucede? Básicamente sucede exactamente lo mismo, pero a la inversa de lo que sucede en una turbina. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es, en lugar de descomprimir, como pasa entre el punto de entrada y de salida en una turbina, lo que hacemos es comprimir el fluido. Las bombas son equipos que toman trabajo de eje del entorno para convertirlo en energía potencial o energía entálpica del fluido, aumentando su presión, ¿sí? Las bombas, por lo general, hace referencia a cuando trabajan con líquidos, ¿sí?, y a su vez los compresores trabajan con vapores o gases. Bien, nuevamente hacemos un balance de masa. La masa no se acumula ni se genera en el tiempo. El caudal másico de entrada tiene que ser igual al caudal másico de salida. Y el balance de energía, la energía tampoco se acumula ni se genera. No estamos entregando calor ni retirando calor del sistema. Y tampoco hay variaciones de velocidad ni de altura, ¿sí? Aunque podríamos decir que si la entalpía se mantiene constante, podríamos decir que el trabajo podría ser igual a la variación de la energía potencial, pero normalmente para el tipo de operaciones que hacemos en ciclos de Carnot con cambio de fase, o bien, como ya vamos a ver, otros tipos de ciclos más adelante, el trabajo que consume la bomba tiene que ser menos el caudal másico por la entalpía de salida, que es superior a la entalpía de entrada. ¿Por qué? Porque tenemos mayor presión en la corriente de salida que en la corriente de entrada. Acá lo que vemos es una típica bomba centrífuga que succiona por el centro, ¿sí? Este es el cabezal. Lo que tienen son unos conocidos como impeller, ¿sí? Básicamente son unas paletas que lo que hacen es impulsar el fluido al exterior, ¿sí?, aumentando la energía de ese fluido por aumento de la presión. Y una descarga con una boquilla que sale en este caso hacia arriba. Una válvula o estrangulamiento básicamente son accesorios isoentálpicos que someten al fluido a variaciones súbitas de presión. Lo que tenemos es una presión a la entrada de la válvula que es mayor a la presión de salida de la válvula, ¿sí? Es decir, que el fluido que está acá tiene mayor presión que el fluido que está acá. Esa descompresión súbita lo que produce es, bueno, nuevamente para el balance de masa, la masa dentro de la válvula se conserva, es decir,
el caudal másico de entrada es igual al caudal másico de salida, pero en el caso del balance de energía, ahora ni se acumula ni se agrega energía, no se entrega ni se retira calor, no se entrega ni se retira trabajo, y no hay cambios de velocidad en el sistema ni cambios de altura. Por lo tanto, lo que tenemos es que 0 es igual al caudal másico por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Es decir, que lo que tenemos es básicamente lo que se llama una transformación isoentálpica. Es decir, si hay una variación de presión, pero la entalpía se mantiene, otras propiedades del sistema están cambiando para que esta variación de presión haga que alguna otra propiedad termodinámica del sistema esté cambiando para que la entalpía a la entrada y a la salida se mantenga idéntica. Recordemos, en este caso, el efecto Joule-Thomson, que básicamente era eso, ¿sí? Una descompresión isoentálpica, donde lo que veíamos era un cierto coeficiente de Joule-Thomson que hacía que el fluido se caliente o se enfríe en función de qué lugar respecto de la curva de inversión estaba. Por último, los intercambiadores de calor, que es la manera genérica de denominar equipos como calderas, evaporadores o condensadores, ¿sí? Las calderas son básicamente una especie de calefón, es decir, un quemador que lo que hace es pasar líquido en condición de saturación a vapor en condición de saturación, es decir que se entrega calor al sistema, por lo general a alta presión, ¿sí? Los condensadores son equipos donde se retira calor del sistema, que operan normalmente a baja presión y donde un fluido más frío lo que hace es tomar calor del fluido que está circulando por el interior del ciclo. Por lo tanto, son equipos que generalmente operan a presión constante y que toman o retiran calor del sistema, aumentan o reducen la entalpía del fluido, ¿sí? Es decir, que tomando o retirando calor del sistema, aumentan o reducen la entalpía del fluido. Es decir, que en el caso de la caldera, damos calor al sistema, por lo tanto, aumentamos la entalpía del fluido. En el caso del condensador, por ejemplo, retiramos calor del sistema, por lo tanto, bajamos la entalpía del fluido. El balance de masa, nuevamente, no hay acumulación ni generación de masa. El caudal másico de entrada es igual al caudal másico de salida. Y en el caso del balance de energía, en este caso lo que tenemos sí es que hay un calor neto que se entrega o se retira del sistema, pero no se realiza trabajo. No hay cambios de velocidades ni cambios en las alturas del sistema, por lo tanto ese calor que se entrega o se retira del sistema se transforma en entalpía que entra o que sale del sistema y por lo tanto este H2 menos H1 puede ser positivo o negativo en función del equipo en el que estemos pensando. Bueno, bien, ya hemos analizado el ciclo de Carnot con cambio de fase y ahora vamos a ver cuáles son los inconvenientes principales que tiene el ciclo de Carnot con cambio de fase. Por un lado, como vimos en la caldera, pasamos de un vapor saturado a una mezcla líquido-vapor con mayor contenido de vapor que de líquido por la regla de la palanca en el punto 3. Esa presencia de una buena cantidad de líquido en la corriente de salida de la turbina produce corrosión en los álabes o aspas de la turbina por la presencia de cantidades importantes de líquido, ¿sí? Como el líquido queda adherido a la superficie metálica de los álabes de la turbina, va produciendo una cierta corrosión que con el tiempo genera un desgaste, teniendo que hacer operaciones o bien de cambio de álabes o bien de sustitución de la turbina. Por lo tanto, genera inconvenientes bastante importantes. Por otro lado, entre el punto 4 y el punto 1 pasamos de una condición en la que tenemos un equilibrio líquido-vapor con mayor contenido de líquido que de vapor, de nuevo por la regla de la palanca,
Eso es lo que entra a la bomba, es decir, una mezcla de líquido-vapor, y de la bomba sale un líquido saturado a mayor presión, ¿sí? Este paso entre el punto 4 y el punto 1 implica que dentro de la bomba hay situaciones de equilibrio líquido-vapor, es decir, que hay pequeñas burbujas de fluido que están impactando contra los impellers de la bomba centrífuga, ¿sí? Esas pequeñas burbujas de vapor que chocan contra los impellers de la bomba centrífuga van generando desgaste, ¿sí?, en las caras de los impellers, y ese desgaste se lo conoce como cavitación, ya que esa energía de tensión superficial que hay entre la fase vapor y la fase líquida se entrega directamente a la superficie de los impellers, y lo que va haciendo es va produciendo un desgaste. En muchos casos se dice que es como si granos de arena fueran de a poco erosionando las caras del impeller. Por lo tanto, es otro inconveniente muy importante que se produce en el ciclo de Carnot con cambio de fase, ya que la bomba por lo general lo que tiene sufre de cavitación, ¿sí?, por la presencia de burbujas de vapor.